discipulado número 1 vamos a hablar de doctrina básica. Escribí aquí: para seguir los pasos de Jesús y al mismo tiempo tener comunión con los demás hermanos, es necesario entender en que podemos discrepar o tener ciertos desacuerdos en algunas cosas, y cuáles son las cosas secundarias u opcionales quedan bajo la responsabilidad individual de cada creyente. Es decir, hay cosas de la doctrina básica que no son negociables, y hay cosas que, bueno, si usted cree de una manera o usted cree de otra, pues no pasa nada. Y la misma Biblia nos explica cuáles son esas cosas. De eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué lo digo? Porque el objetivo, y estoy hablando acá de dos cosas: tener comunión con el Señor y tener comunión con los demás hermanos. Hay personas que se ofenden porque usted crea en una cosa o en otra, y eso para ellos les choca mucho. Pero hoy vamos a aprender a través de la palabra qué cosas son importantes y qué cosas no son tan importantes. ¿Me está entendiendo por ahora? Les doy un ejemplo. Hay personas que creen que el arrebatamiento es antes de la tribulación, por ejemplo. Y hay personas que creen que al final de la tribulación es el arrebatamiento. Pero usted crea una cosa, usted no crea la otra, eso no quiere decir que usted se vaya al infierno. O sea, eso no es doctrina central. La venida de Cristo sí es doctrina central. El arrebatamiento es doctrina central. Pero cuando ocurre una, cuando ocurre la otra, no es doctrina central. ¿Me está entendiendo eso? Entonces, yo tengo que saber discernir. ¿Por qué? Porque si yo voy a pensar que no puedo mezclarme con ciertos hermanos o con ciertas doctrinas por ese punto, pues estoy equivocado. Hay cosas en las que yo puedo decir, bueno, vale, está bien, no hay ningún problema. Y hay cosas en las que sí no puedo negociar. Por ejemplo, ¿qué no se puede negociar? La deidad de Cristo. ¿Ok? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿sí? Ellos dicen, no, que Jesús no es Dios. ¿Usted sabía eso? Sí. Ellos dicen que Jesús es un Dios, pero que no es Dios. Nosotros, los cristianos protestantes, sí creemos que Jesús es Dios. Amén. Y eso no es negociable. Y tenemos, por supuesto, razones bíblicas por las cuales decirlo. No es porque, me parece a mí que es. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, lo primero que tenemos que hablar es de la autoridad espiritual. ¿Quién tiene la razón aquí? ¿Quién es la autoridad que puede decir esto o aquello? Pues Dios, ciertamente, ¿verdad? Fíjese, Dios es la máxima autoridad, no el hombre. Sin embargo, cualquiera puede decir que Dios le habló, ¿sí o no? ¿Lo ha escuchado? Sí. Y usted puede decir que Dios le habló y le dijo una cosa, y yo puedo decir que Dios me habló y me dijo otra. ¿Y qué sería? La palabra de una persona contra otra. Por tanto, al buscar una autoridad máxima al cual acudir, todos los creyentes protestantes aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad máxima. Al final, usted y yo tenemos que guiarnos por lo que la palabra de Dios enseña, por la Biblia. ¿Ya? Eso es algo muy importante, porque, y mencioné la palabra protestante, porque, por ejemplo, el que es cristiano católico, o se denomina cristiano católico, la autoridad de ellos es ¿quién? El Papa, sea el Papa que sea. Ya, el Papa que esté en turno es la autoridad máxima, él es el que dice lo que se va a hacer y se acabó. Y todos los que están bajo esa cobertura tienen que aceptarlo. En cambio, en la iglesia protestante no es así. No importa, o la máxima autoridad no es el pastor, ni soy yo, sino la palabra de Dios, la Biblia. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no es que mi pastor me dice esto. Bueno, el pastor puede decir lo que sea, pero si no está en la Biblia, entonces eso no es válido y por lo tanto usted está en pleno derecho a no acatar eso. ¿Sí? Si va en contra de la Biblia, ¿no? Porque hay cosas muy específicas que ya eso es más difícil de dilucidar. Ok. Vamos a hablar un poco de este trasfondo de la autoridad, es decir, cómo se ha originado lo de la autoridad. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él reflejaba al Padre de manera exacta y precisa. Eso está en Juan 14:9. Quiero que lo leamos. Si no termino hoy esto, no importa. Algún día lo terminamos, pero quiero que, como es discipulado, tenemos que aclarar todo punto por punto. Entonces vamos a Juan 14:9, que es uno de los ejemplos. No los coloqué todos, pero me pareció fundamental. ¿Llegó ahí? Sí. Mire, vamos a leerlo desde el 8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿No? ¿Y qué le dijo Jesús?
Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjese lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, yo soy exactamente igual al Padre. Y Jesús vino a mostrarnos el carácter del Padre. A eso vino Jesús, entre otras cosas, a liberarnos, a redimirnos, sí. Pero algo fundamental a nivel de discipulado, Jesús nos vino a enseñar cómo es el Padre. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la autoridad máxima? Jesús. Cuando vino, Jesús era la autoridad máxima, lo que él dijera era así, era la ley. ¿Por qué? Porque él reflejaba al Padre. Y él vino con todo el respaldo del Padre. ¿Por qué? Porque también vemos que el Padre lo respaldó en Mateo 3, 16, 17. Vamos a leerlo. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, las personas que estaban ahí, y esto no ocurrió solo esta vez, ahí Dios estaba diciendo delante de los que estaban ahí, de Juan el Bautista, de los demás, este es el que le tienen que hacer caso. Este es el que yo envío. ¿Ya? Entonces, la autoridad máxima la tiene Jesús. Pero ¿qué pasa? Jesús se fue, ¿cierto? ¿Y a quién dejó Jesús? Al Espíritu Santo, y dejó a los discípulos. ¿Qué pasa? Nosotros podríamos decir hoy día, no, el Espíritu Santo es la autoridad máxima. Sí, pero es que volvemos al mismo tema. Yo puedo decir que el Espíritu Santo me dijo algo, y tú puedes decir que el Espíritu Santo te dijo otra cosa. Entonces, ¿cómo voy a saber yo por qué basarme? Bueno, seguimos acá. Dice, Jesús posteriormente dejó a los discípulos que entrenó y capacitó para discipular a otros. ¿Dónde está eso? Eso está en Mateo 28, 18 y 19, un versículo muy conocido. Y quiero enfatizar que esto que vamos a leer es un mandamiento y es la razón por la que debemos discipular. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿qué es potestad? Autoridad, ¿no? Estábamos hablando de la autoridad. Jesús dice, toda potestad, toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, por la razón, por esto, debido a esto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es una orden del Señor. Jesús les dijo a los discípulos, ¿qué les dijo? Como a mí se me ha dado toda la autoridad, yo con esa autoridad yo los mando a ustedes a que enseñen exactamente lo mismo que yo. Hagan discípulos. Y por esa razón es tan importante el discipulado. Luego vamos a ver que el discipulado no es un curso ni es una clase. Yo aprendo en un discipulado cuando yo decido aprender de una persona. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en otro tema. Hoy quiero enfocarme en lo que es doctrina básica, porque me parece importantísimo enseñarlo en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerde, ¿por qué se discipula? Porque es una orden del Señor. ¿Para qué se discipula? Eso lo vamos a ver después. Pero el por qué, porque es un mandato del Señor. Ahora bien, como hoy día no tenemos a los apóstoles del siglo I, ¿verdad que no? Ya todos se fueron con el Señor. Debemos guiarnos por las Escrituras y el Espíritu Santo que nos fue dejado para guiarnos a toda verdad y enseñarnos todas las cosas, sin olvidar que el objetivo debe ser parecernos lo más posible a Cristo. Y aquí vamos a hablar de dos aspectos. Quiero que vayamos a 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo.
Si usted ha leído de la transfiguración, Pedro estaba ahí. Pedro está haciendo referencia a este momento. Él está diciendo, miren, lo que nosotros, el evangelio que les enseñamos, no está basado en fábulas, ni en cuentos, ni en historietas. Está basado en lo que nosotros hemos recibido. Nosotros vimos cómo Dios Padre estaba dándole plena autoridad a Jesús cuando estaba en el templo, en el monte, perdón. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Y dice, y nosotros aprendimos de él, y eso mismo que nos enseñó, le estamos enseñando. Seguimos leyendo y dice, además de esto, tenemos también, versículo 19, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Pedro nos está diciendo, hermanos, por esa razón, además de que, bueno, nosotros teníamos a Jesús, Él nos enseñó, pero además de eso están las Escrituras. Pedro mismo está diciendo, las Escrituras son confiables porque fueron inspiradas por hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Y si usted sigue leyendo Pedro, va a darse cuenta que en el capítulo 2 él advierte de los falsos profetas, de los falsos maestros, que también hoy día existen, ¿no? Y eso seguiremos tratando esos temas más adelante, pero algo que quiero que entienda. Según las Escrituras, la máxima autoridad la tiene la palabra del Señor, porque ya Pedro no está, ni Pablo está. Pero ellos nos dejaron esto, que si usted lee un libro que se llama Evidencias, que exige un veredicto, que trata de cómo la Biblia fue recopilada y todo eso, usted va a entender todo el milagro que Dios tuvo que hacer para que esta Biblia esté hoy día en sus manos. ¿Me está entendiendo? O sea, yo lo leo y yo digo, es impresionante. Cada vez que lo leo consigo cosas nuevas, ¿no? Porque uno no puede retenerlo todo a la primera. Y yo digo, todo lo que Dios hizo para que nosotros hoy día tengamos la palabra de Dios. Estos 66 libros. Amén. Hay gente que habla de los apócrifos. Ahí también te explican por qué los apócrifos no están incluidos acá. Entonces, eso es un libro que, por ejemplo, todo ministro de Dios debe leerse al menos una vez en la vida. ¿Sí? Y si usted entienda esto, si Dios lo va a preparar, porque para eso está usted aquí, para ser preparado, usted debería leerlo. ¿Ok? Pero ese es material extra, ¿no? Ahora bien, el otro versículo que quiero que hablemos son dos pasajes, están en San Juan 14:26. Estamos hablando de la autoridad de la palabra, ahora vamos a hablar del Espíritu Santo. Dice, más el Consolador. Ahí hay una coma. El Espíritu Santo. Está diciendo que el Espíritu Santo es consolador. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos va a recordar las cosas? El Espíritu Santo. Porque cuando Jesús se fue, antes de irse dijo, una cosa les digo, antes que yo les voy a enviar el Espíritu Santo, no van a quedar solos. ¿Ok? ¿Y qué nos va a enseñar? Todas las cosas. También leemos en el mismo Juan, capítulo 16, del 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una función del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo. ¿Usted sabía eso? Lo que hace el Espíritu Santo siempre te va a llevar al Señor. Por eso, cuando una persona dice que el Espíritu Santo le dijo algo medio raro, ¿verdad? Y lo está alejando del Señor, pues lo más probable es que no le habló el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Él nos recuerda todas las cosas que Jesús enseñó y aquí se le llama como el Espíritu de verdad. Cuando yo entendí esto, yo me di cuenta que bíblicamente no es posible que un hermano diga, ay, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere, o que yo no sé cuál es la verdad del Señor,
Un cristiano maduro no puede decir eso. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ahora, en Corintios también habla de que Dios es un Dios, no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces también hay confusión, hay espíritu de error, hay un poco de cosas, ciertamente, que hay que reprender, que hay que sacar. Pero yo, como cristiano, yo no puedo decir, es que yo me puedo perder porque la Biblia es muy difícil. No, la Biblia no es difícil. El Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad. Y es así como uno conoce personas que están en África, en Nueva Zelanda, en Asia, en Venezuela y en España y todo, y el Señor les enseñó lo mismo. ¿Cómo? Hay algunos que no, a mí no me discipuló nadie, el Señor mismo me enseñó y dicen exactamente lo mismo que otra persona. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que los guía. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel a lo que yo me imagino. Dios no es fiel a lo que, bueno, yo creo que Dios me tiene que dar a mí. No, Dios es fiel a su palabra. ¿Me está entendiendo? Sí. Muy bien. Entonces, ya sabemos que tenemos la autoridad máxima, que es la palabra de Dios, y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, nos guía a toda verdad. Después de eso, las autoridades que quedan son los ministros establecidos por Cristo. Después de eso. Eso está en donde, en Efesios 4, 10 al 13. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es este? Jesucristo, ¿verdad? Fue el único que bajó y que subió. Y si usted sigue leyendo, si usted empieza a leerlo desde antes, usted va a saber que es Jesús, por si tiene duda. Dice, y él mismo, ¿quién? Jesús constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. A fin de perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y esto es importante enseñarlo porque hay gente que dice cosas horribles. No, es que mi pastor me mandó esto, me mandó aquello. O mi apóstol, o un profeta me dijo. Sí, pero si eso choca con algo que la Biblia enseña, usted no tiene ninguna necesidad de hacer caso. Porque la autoridad máxima es esta. Eso es como que yo le diga a Daniel, que está en video y algo, y yo le diga, Daniel, lo vas a hacer así. Y el pastor Edison diga, no, lo vas a hacer de otra manera. Pues Daniel me dice, mira Andrés, lo siento, pero el pastor Edison me dijo así. Ya está, porque hay una cadena de mando. La cadena de mando para nosotros empieza con la palabra del Señor. Amén. Porque yo puedo decir, el Espíritu Santo me habló. Ah, pero tú también puedes decir lo mismo. En cambio, la palabra de Dios es la palabra profética que leímos más segura. Ahí no hay pérdida, no hay cómo perderse. Y por eso es tan importante que nosotros valoremos las escrituras. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Entonces ahora vamos a aprender, según la Biblia, qué es doctrina básica. ¿Y por qué es importante? Vamos a empezar con la importancia. En Hechos 2:42, vamos a leerlo. Bueno, vamos a leer el 41 y el 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estas 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es algo muy importante. Para que haya un avivamiento, se tiene que entender la doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un avivamiento donde no hay doctrina del Señor, eso es peligrosísimo. Se puede caer en el misticismo así de fácil. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo discernir los espíritus? Ciertamente con el don de discernimiento, pero la palabra de Dios a mí también me enseña. O sea, yo a veces no necesito del don de discernimiento para discernir un espíritu, porque para eso tengo la palabra muchas veces. ¿Me está entendiendo?
Por eso es importante que entendamos la doctrina. ¿En qué perseveraban ellos? En la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos escuchaban lo que los apóstoles les enseñaban porque los apóstoles habían aprendido de Cristo. Entonces, ellos perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, ¿sí? Las oraciones y la doctrina de los apóstoles. Bueno, es importante saber la doctrina porque hay muchos engañadores, eso está en 2 de Pedro 2:1, pero también se requiere para saber con quién puedo tener comunión y hasta qué grado puedo tener comunión con alguien. De igual forma, hoy día tenemos acceso a la doctrina de los apóstoles por medio de la Biblia o de la palabra. Mire una cosa aquí, ¿por qué es importante esto? Porque para que haya unidad tiene que haber verdadera comunión. La unidad no es que todos estemos juntos en un lugar. La unidad es que en mente y en corazón nosotros tengamos un mismo sentir, como dice Efesios 4. Pero para que eso esté, necesitamos entrar en la misma doctrina. Y ahí es donde le digo, hay cosas por las que yo no voy a discutir con un hermano. Hay cosas con las que yo no me voy a mezclar tampoco porque la Biblia me dice muy claramente que no me mezcle con eso. Por ejemplo, y no me gusta mencionar a nadie, pero vuelvo con los testigos de Jehová. Ellos son muy lindos, ¿no les parece? A mí me parecen excelentes personas los que yo he conocido. A veces parecen más cristianos que usted y yo. Pero ¿qué pasa? Ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos al Espíritu Santo creen que es una fuerza, no una persona. Además, yo hasta ahí no puedo llegar. O sea, hay una línea que me impide entrar en comunión con ellos. Los puedo amar, puedo comer con ellos, claro, puedo hablar con ellos, sí, puedo tener amigos testigos, por supuesto, pero no va a haber comunión, porque no hay un mismo sentir aquí ni aquí. ¿Me entienden? Son fríos. Pero hay otras cosas en las que yo no me voy a poner a pelear con un hermano porque toman la Santa Cena el sábado y no el domingo. Yo no voy a pelear por eso. ¿Está entendiendo? ¿Sí? A mí me han dicho de que al hacer la Santa Cena, cada vez que se hace, le estás matando a Cristo. Ajá, eso... Me dijo el testigo de Jehová. Bueno, son cosas que suceden, ¿no? Entonces, yo no voy a pelear por una cosa que la Biblia no considera fundamental. Si un cristiano me dice, no, yo no creo que Jesús es Dios, uy, hermano, no puede haber comunión. ¿Por qué? Porque esa persona pues simplemente no le ha sido revelado todavía que Jesús es Dios. Y esas son cosas fundamentales que la Biblia sí aclara. Entonces, vamos ahora a otro punto además. Quiero que vayamos a Juan 7:17. ¿Qué hacemos en caso de duda? Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién dijo esto? Jesús. Ana María dice Jesús porque como tiene la Biblia que tiene las letras en rojo de Jesús, pues es más fácil, ¿no? Ajá. Fíjense lo que está diciendo Jesús, porque Jesús fue una persona muy polémica, controversial. Donde estaba Jesús había problemas. Así es. ¿Sí? O sea, olvídese de que era el corderito de Pascua, eso fue cuando ya lo mataron. Pero antes Jesús dio guerra, él dijo, yo vine a traer espada, ¿no? Y lo hizo. Ahora, ¿qué pasa? Jesús dice, mire, el que quiera ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Verdad? Y muchas veces uno dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero yo no sé si esto está bien, si esto está mal, yo no sé. A veces uno no lo sabe, ¿verdad? Pero leímos que ¿quién nos va a guiar? El Espíritu Santo. Ahora, si yo no leo la Biblia, está muy difícil que el Espíritu Santo me guíe. Así es. Porque Él me va a recordar las cosas que Jesús enseñó. ¿Qué me va a recordar si no tengo nada? Amén, así es. ¿Sí? Ahora, aquí dice Jesús mismo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios, es decir, si lo que Jesús enseñaba era de Dios, o si Él hablaba por su propia cuenta. Esto se aplica a todo ministro, ¿sabe? A toda persona que es ministro, usted puede saber si lo que esa persona está diciendo es del Señor o no. Porque la doctrina de Dios, usted siempre la va a poder identificar. Aquí dice Jesús, esto es palabra de Jesús. El que quiera hacer mi voluntad, la voluntad de Dios, perdón, va a saber si lo que yo enseño
¿Es doctrina de Dios o yo hablo por mi propia cuenta? Hay dos resultados posibles. Siempre una persona que usted escuche, por ejemplo, si usted tiene una base sólida en el Señor, usted va a poder discernir fácilmente si es de Dios o no. ¿Me entiende? Bien, ¿qué es doctrina básica? Vamos a Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Usted sabe qué son rudimentos? Yo busqué aquí una definición, dice, nociones básicas de una ciencia, arte, técnica o profesión. O sea, nos están diciendo, los rudimentos son nociones básicas. Y el autor de Hebreos, que no sabemos quién fue, les dice, por tanto, dejen ya las nociones básicas de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Me gusta mucho porque aquí el autor de Hebreos está animando a los hebreos a que crezcan en el Señor. Pero nos menciona cuáles son esos rudimentos o esas nociones básicas. Primera, fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Todo cristiano debe saber que necesita arrepentimiento para ser salvo. Si usted no lo sabía, anótelo. ¿Sí? Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Tiene eso claro? O sea, no existe tal cosa como que yo recibo a Cristo, pero yo no me arrepiento de mis pecados y sigo en lo mismo. Eso no hay salvación todavía. La persona no ha nacido de nuevo. Seguimos leyendo. De la fe en Dios. Segundo punto. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Por medio de la fe. Tú puedes hacer las 1000 obras que tú quieras y eso, ninguna te va a salvar. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Seguimos leyendo. De la doctrina, ¿de qué? De bautismos. Fíjense que está en plural. ¿Por qué? Porque es doctrina básica el bautismo en agua, pero está hablando también del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? ¿Qué más tenemos? De la imposición de manos. La imposición de manos muchas veces se refiere no solamente a imponer manos cuando ministramos, que es lo que más entendemos, sino que en el Nuevo Testamento, vamos a decir en la Antigüedad, en el primer siglo, cuando una persona iba a ser enviada al ministerio, se le imponían las manos. ¿Usted sabía eso? Por eso es que Pablo dice, mira el don que te fue pues cuando la imposición de manos del presbiterio. O sea, está diciendo, cuando oramos por ti, te pusimos las manos, recibiste dones. Pero esa imposición de manos también implicaba que esa persona era avalada o respaldada para hacer la obra que era enviado. Por eso es que le decía, mira, no pongas manos con ligereza. Significa también no solamente como nos ha enseñado, que hoy cuidado, le ministras a alguien y sales envenenado. No. Yo no digo que eso no sea verdad. Lo que estoy diciendo es que hay otra cosa importante y es, ten cuidado a quien pones bajo autoridad, porque te puedes hacer partícipe de los pecados de esa persona. O sea, yo tengo que tener mucho cuidado a quién yo pongo, a quién yo delego, porque lo que esa persona haga es como que yo lo hago. Por lo menos ante la sociedad es así, ante el testimonio de la gente es así. Por eso es que cuando un pastor hace algo, ¿qué dicen los del mundo? Ah, es que los evangélicos metieron a todo en la olla. No dicen por qué ese pastor tal. Dicen por qué los evangélicos, ¿cierto? Nos habla de que la imposición de manos, delegar autoridad sobre otro, es doctrina básica. ¿Qué más dice? De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La resurrección de los muertos. Todos vamos a resucitar o seremos transformados nuestros cuerpos, ciertamente. Y el juicio eterno. Todo esto es rudimento básico, nociones básicas. Ok, entonces, si quieren, para los que están anotando, les repito los puntos. Primer punto, arrepentimiento de obras muertas. ¿Ok? De la fe en Dios. Doctrina de bautismo, repito, está en plural. Acuérdese de eso, que está en plural. Imposición de manos, que tiene que ver principalmente con la consagración. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas son cosas fundamentales. Si alguien, por ejemplo, un cristiano viene y me dice, no, yo no creo en la segunda venida de Cristo, estamos mal. No, yo no creo que va a haber un juicio al final, pues está muy mal. O sea, no va a haber comunión ahí. No, yo no creo que haya resurrección. Por ejemplo,
Los de la nueva era, ellos creen en la reencarnación, ¿cierto? Ahí nunca va a haber comunión. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Y sabemos que hay dos muertes, ¿cierto? Solo hay dos muertes. Y una es para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona cree que es un ciclo y todo lo demás. Y nosotros sabemos que no va a haber poder, no, es imposible que haya comunión. Vamos a hablar ahora de la cena del Señor, que no está aquí en Hebreos, pero es un tema que es doctrina básica. Ya le voy a explicar. La cena del Señor es otro aspecto fundamental de la doctrina de Cristo, a tal punto que Jesús mismo se la reveló al apóstol Pablo. Para el que no lo sabía, Pablo conoció a Jesús después de que Jesús resucitó. Jesús ya se había ido. Él resucitó y se le reveló a Pablo. Y Pablo nos cuenta que el Señor mismo le enseñó la cena del Señor. Por lo tanto, entendemos que es algo doctrina central. Porque si Jesús tuvo que venir para enseñarle, mira Pablo, no es así, mira, hay esto, es porque es importantísimo. Es importantísimo. Y es importante que usted sepa que cada vez que usted pueda participar de la cena del Señor, debe hacerlo. Porque para el Señor es importante. Y hay una bendición en ella. ¿Ok? Pero vamos a leerlo en 1 Corintios 11, 23 al 26. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Quién está hablando? Pablo a los Corintios. Y él dice, yo les enseñé lo que yo mismo aprendí del Señor. Jesús me enseñó a mí. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjense que anunciamos la muerte y su venida. O sea que intrínsecamente estamos hablando también de su resurrección. Porque Él resucitó y después ascendió. Y después viene. ¿Ok? Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo lo recibí y yo se los enseñé a ustedes. ¿Me entienden? Y si usted lo lee del 17, Pablo explica lo que no es la cena del Señor. Y en qué condiciones yo puedo tomar la cena del Señor y en qué condiciones no debo tomar la cena. Eso está del 17 al 33. ¿Ok? Y como yo no confío en que usted lo va a leer después, lo vamos a leer ahorita rápido. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, ellos estaban comiendo, pero había pleitos, había problemas en la iglesia. Y él dice, no, eso no es la cena del Señor. Así no se puede tomar la cena del Señor. ¿Está oyendo lo que está enseñando el apóstol? Y dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, hasta se embriagaban. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y después, en el 27... dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bueno, con eso creo que queda bastante claro. Hay personas que por una tontería no toman la cena del Señor.
Pero una de las cosas que yo sí debo hacer es siempre tener comunión con el Señor y con los demás. Si yo en el momento de que voy a tomar la cena me acuerdo que tengo un problema con alguien, lo mejor es solventarlo. ¿Me está entendiendo? Porque de nada, no es comer, no es ser partícipe, no es pararme porque me da pena que si no me paro el otro va a pensar que estoy en pecado. No. Es que todos lo hagamos en comunión y en el entendimiento de lo que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Lo está entendiendo? Recuerde anotarlo. Aquí uno lo vuelve a leer y uno se da cuenta. Fíjese, había gente que llegaba, comía, habían otros que pasaban hambre porque la comida se acabó, otros se embriagaban. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo se hace la cena del Señor? Si es una vez al mes, una vez a la semana, ya eso es secundario. Ya eso no, la Biblia no lo explica, entonces ya no es tan relevante. Lo que sí es importante es celebrarlo cuando se celebra como la Biblia nos enseña. ¿Me entiendes? Bien. Aspectos específicos para los gentiles. A los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los no judíos. Se nos manda en Hechos 15, 22 a 29, abstenernos de lo siguiente: de idolatría, de sangre, de ahogados y de fornicación. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Fíjese, esta es la carta, la estamos leyendo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no les dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadla bien. Ya, fin de la carta. Esa fue la prédica. Fíjense lo que dicen. ¿Qué sucedía? Habían personas que llegaron a los gentiles y le decían, no, se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Los mismos apóstoles, que eran judíos, ¿verdad?, se reunieron con los ancianos y dijeron, ciertamente a los gentiles Dios no les mandó a guardar esto. ¿Qué les mandó a guardar? Entonces el Espíritu Santo a ellos les reveló y ellos también sintieron confirmación y dijeron, miren, se han guardado de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogados. Yo busqué qué era lo de ahogados. Lo de ahogados es muy sencillo, es muy simple. Son los animales que los matan pero no les drenan la sangre. Ya, eso es todo. O sea, tiene que ver mucho con el segundo, que es guardarnos de la sangre, de comer sangre. Y de fornicación, nada más. Y le dijeron, de todas maneras, como hay otras cosas que es necesario saber, les mandamos a estas personas que sí están avaladas por nosotros para que les enseñen. Ya está, eso es todo. Mientras ellos llegan, guárdense de estas 4 cosas, nada más. Entonces, por esa razón, yo, Andrés Medina, cuando hay una celebración, digamos aquí en Bilbao, que se hace a un ídolo, digamos, por decir algo, ¿no? Yo no voy a esos lugares. ¿Por qué? Porque eso está sacrificado a los ídolos. Es que este es un tema más amplio, que Pablo dice que los ídolos nada son, pero que yo tengo que guardar la conciencia del otro, vale, eso se puede estudiar más adelante con profundidad, pero el punto es, en la medida posible, yo no tengo por qué estar ahí celebrando eso, no. La Biblia, esto sí es uno de los mandamientos para los gentiles. De sangre, también, yo no como morcilla. Y algo que tenemos que entender, ¿por qué? Bueno, una de las razones principales no es porque Dios diga, uy, no, porque sabe feo, a mí no me gusta la morcilla, ustedes tampoco van a comer.
Porque entienda que hoy día no existen las mismas normas sanitarias que existían hace 2000 años. ¿Me entiende? Y si usted estudia lo que es comer con sangre, todo el poco de bacterias, todas las razones de salubridad, usted entiende que el Señor hasta la salud de su pueblo Él guardaba. ¿Me está entendiendo? O sea, uno también tiene que entender las cosas de esa manera. Entonces por eso dijo, de sangre no, de ahogados tampoco, que vendría siendo esa carne, pero sin drenarle la sangre ni nada, y de fornicación. Ya está. Punto y fin. Son cosas que para los que somos creyentes, que no somos judíos, tenemos que guardar. ¿Sí? Ahora, si yo veo a un hermano comiendo morcilla, yo no le voy a decir nada. Al menos que el hermano cometa el grave error de preguntarme. ¿Me entiendes? Ahora, si es uno de mis discípulos adentro, no, sí, ya ahí me meto yo, porque yo tengo autoridad sobre él para decirle, mira, no hagas esto. Pero yo no voy a venir a decirle a otro hermano para meterme en un problema en el que el Señor no me mandó a meterme. Pero en el discipulado sí lo enseño, porque tengo que enseñarlo. Está aquí, está escrito, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Estamos entendiendo? No olvidemos algo. El centro de todo, ¿qué es? Es Cristo. Eso jamás lo podemos olvidar. Y vamos a usar algunos versículos para... Yo casi termino, pero no sé si nos va a dar tiempo para hablar de esto. Miren, vamos a Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Ahora vamos a Juan capítulo 1:1. Usted lo conoce. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesús, que era ese verbo, se hizo carne. Pero el 1:12 también dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Qué aprendimos que potestad? Autoridad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros sabemos que no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que reciben a Cristo. ¿Cierto? ¿Qué otro pasaje tenemos? Vamos a leer Colosenses 1, del 15 al 20. Está hablando de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea que Dios le dio a Jesús la preeminencia, el centro. Por eso es que el centro de toda nuestra doctrina es Cristo. Y aquí dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por esto Jesús es el centro de nuestra doctrina. ¿Me entiende? Y hay otro pasaje más que está en 1 Corintios 15. Yo hoy descubrí que este capítulo 15, yo pensaba que solo hablaba de la resurrección, pero leyéndolo más en detalle, si usted lo lee, le recomiendo leer todo el capítulo 15, habla de puntos centrales de la doctrina. Habla de la salvación, habla del bautismo, habla de la resurrección de los muertos. O sea, todo está ahí como condensado. Vamos a leer 1 Corintios solamente, capítulo 15, solamente del 1 al 8. Y este es el penúltimo pasaje que vamos a leer. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que yo recibí, el evangelio que me dieron, ese les doy. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os enseño lo que asimismo recibí. O sea, Pablo está aquí resumiendo el Evangelio, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Quién es la autoridad máxima? Las Escrituras, ¿lo ven? Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo vuelve a enfatizar. Dice, y que apareció a Cefas, o sea, es Pedro, ¿no? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y bueno, ahí Pablo sigue hablando, pero fíjense cómo Pablo está hablando. Miren, Jesús murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, y todo el pasaje, él está hablando del Evangelio de resurrección que Jesús mismo le enseñó. Eso mismo transmitió el apóstol Pablo. ¿Me entienden? Por eso es tan importante entender que Jesús es el centro de todo esto. Y para finalizar vamos a hablar de la importancia de tener una doctrina completa. Porque puede que yo tenga una doctrina sana, pero que esté incompleta. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una doctrina incompleta? ¿Me pierdo? No. Pero me pierdo de muchas cosas. Entonces, por último, vamos a Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Y ya con esto ya termino. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Por cierto, el que no sabía, Alejandría era un centro cultural impresionante. Tenía la biblioteca más grande del mundo, o sea, era para la gente que estaba ahí tenía acceso a mucha información. Era como decir que Apolos era graduado de Harvard, una cosa así. Era una persona de un lugar muy importante a nivel cultural. Alejandría y Tarso precisamente eran centros súper importantes. Por eso es que Pablo sabía tanto y Apolos también. Dice, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Cuando dice el camino del Señor está hablando del Evangelio. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué es el camino de Dios? El Evangelio, les explicaba, ¿no? Entonces le explicaron el Evangelio de manera más precisa. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Si usted sigue leyendo el pasaje 19, los apóstoles llegan a Éfeso y ya Apolos había pasado por Éfeso. Y los de Éfeso, ellos no conocían el Evangelio del bautismo del Espíritu Santo. Ellos solamente conocían el bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo en agua. Y entonces ellos tuvieron que enseñar nuevamente, de la doctrina y decirles, no, miren, existe el Espíritu Santo. Ellos dicen, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí los apóstoles, Pablo, por ejemplo, les enseñó, no, miren, es que si existe el Espíritu Santo, son bautizados y recibieron el bautismo también. Pero, ¿qué les quiero decir? Quiero que pensemos en el caso de Apolo. Era un hombre que amaba a Dios, servía a Dios, ciertamente. Un hombre nacido de nuevo, ciertamente nacido de nuevo, porque él había entendido lo que era el arrepentimiento de obras muertas y que Jesús era el Cristo. De hecho, él se dedicaba principalmente a ir de sinagoga en sinagoga y decir, señores, les tengo un cuento. Jesús es el Mesías. Y se los voy a explicar. Vamos a Isaías. Y empezaba, pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque él era poderoso en las Escrituras. O sea, el tipo conocía las Escrituras y le había sido revelado que Jesús era el Cristo. Entonces se dedicaba, ese era su ministerio. Pero le faltaba algo. El Espíritu Santo.
O sea, no es que no lo tenía, él lo había recibido, pero no había recibido el bautismo en el Espíritu. Él no conocía esa doctrina. ¿Estaba mal el hermano? No, pero le faltaba eso que era fundamental. Entonces, Priscila y Aquila lo llamaron aparte, no dijeron, hey, eso no es así, sino, mira, queremos hablar contigo, mira, nos parece excelente lo que has enseñado, pero queríamos comentarte que existe esto, así y así, y también te estoy segurísimo que se lo tuvieron que explicar con las Escrituras. Vamos a Joel, mira lo que dice aquí, bueno, esto pasó en el Pentecostés, tal, tenían que explicar, porque si no, él no se los iba a aceptar. Así es. Jamás. Pero él les explicó, entonces, de ahí para adelante Apolos aprendió la doctrina del bautismo del Espíritu. Pero, ¿qué pasó? Que ya en Éfeso él había predicado y la gente no sabía y se tuvo que reenseñar otra vez. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quizás usted ha sido enseñado de una manera y usted tiene que preguntarse, Señor, ¿se me enseñó por completo? Le recomiendo algo, nunca crea que sabe todo por completo. En el Señor no sabemos todo por completo. El día que usted hace eso, usted deja de crecer. Porque deja de tener hambre. Usted dice, no, ya, yo me la sé toda. ¿Ve? No. No puede pasar como Apolos. Apolos, hombre poderoso en la Escritura. Como él no había. Impresionante. Pero ¿qué pasó? No conocía el bautismo del Espíritu. Priscila y Aquila les enseñan, mira, ven acá, existe esto. Pablo enfatizaba, donde Pablo iba, hablaba del bautismo en el Espíritu. Porque él aprendió que para enfrentar a Grecia él tenía que usar el poder de Dios. Y que no valían solo las palabras y la sabiduría, eso lo iba a tener que hacer a un lado. ¿Me entienden? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos el discipulado aquí. Hoy quise empezar con esto porque quiero que usted entienda la importancia del discipulado. Si hay cosas que yo ignoro, pero está en la palabra y está el Espíritu Santo, pero yo debo dejarme enseñar para yo poder recibir y para yo poder crecer. Apolos no fue el mismo después de ese capítulo.